Hola, mi nombre es Rafael Arredondo y soy profesor de la Universidad de Málaga en el grado de Trabajo Social y en el grado de Criminología. A continuación les voy a presentar la comunicación La brecha digital hoy, desigualdad para mañana, presentada al cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia bajo el título Participación, Innovación y Emprendimiento en la Escuela, que se va a celebrar en noviembre de este año 2022. La estructura de la presentación que están ustedes viendo referente a la comunicación presentada va a tener cuatro apartados. Uno primero centrado en todo lo que es el marco conceptual, la parte teórica y la introductoria en cuanto a situar el eje y la línea que se va a abordar. Un segundo que es el mapeo de la situación a nivel estatal sobre la temática de la brecha y el analfabetismo digital. Y un tercero en el cual, he denominado reflexionando sobre los resultados y sobre las conclusiones a raíz de los datos cuantitativos. Para finalizar con el apartado de bibliografía, que se recoge toda la que se ha utilizado para el capítulo. En este caso no la voy a relatar cuando llegue su momento para no hacerlo pesado, pero sí que va a estar disponible la diapositiva. Comenzando con la primera parte, como decía anteriormente, en cuanto al marco conceptual que recoge la comunicación, decir que el uso de la tecnología ha devenido en un hecho totalmente provechoso y asegurador de beneficios, no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario, que obviamente nadie puede poner en duda en la actualidad. Aunque también provoca que en ocasiones su utilización sea elitista y solo las personas con mayores recursos económicos puedan disponer de mayor facilidad para perfeccionar sus herramientas y el acceso digital. De ahí que, en base a lo que se comentaba anteriormente, hablar hoy de los desarrollos tecnológicos en lo que refiere a las TIC obliga a utilizar expresiones como analfabetismo y como brecha digital, convirtiéndose en nuevas situaciones, tanto el analfabetismo como la brecha, que genera desigualdad y exclusión, y que vienen a sumarse a variables ya de todos conocidas, como nos plantea Olarte en 2017, de la pobreza, la educación, el contexto familiar, la edad, la guerra, la inmigración, la carencia de vivienda, la discapacidad, la etnia, el género, la religión, el desempleo, la enfermedad, las adicciones, la prisión, etc. De ahí que tanto el analfabetismo como la brecha digital, dos palabras que se van a repetir mucho en esta comunicación, son dos nuevas variables para considerar y que debemos de tener muy en cuenta en lo que respecta a la exclusión, que se sitúa de manera mucho más exacerbada y profunda en sectores o ámbitos de la población que por diferentes circunstancias son propensos a altas dosis de vulnerabilidad, donde los menores son uno de ellos, en un espacio tan crucial para su desarrollo personal y futuro como es el derecho a la educación. Las investigaciones sobre este tema, realizadas en varios países, ratifican la presencia de una brecha digital que se encuentra estrechamente vinculada con el nivel de educación de los individuos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 24% de las personas sin estudios secundarios y el 37% con bajos ingresos están interesadas en el uso de los ordenadores para obtener información. Sin en cambio, este resultado se puede comparar con el 64% de los graduados universitarios y con el 69% de trabajadores que ganan más de $50.000 por año, quienes utilizan diariamente en el 85% de sus acciones las TIC, según los plantea Benito en 2017. Teniendo en cuenta el acceso y uso de las TIC, la población de un país determinado puede ser dividida en 6 categorías relativamente distintas, según nos indican Castilla y Cachuy en 2019. Estas categorías serían: Grupo 1, el grupo de los no usuarios radicales; Grupo 2, el grupo de usuarios distantes; el Grupo 3, el grupo de cuasi usuarios; el Grupo 4, el grupo de usuarios ocasionales; el Grupo 5, como el grupo de usuarios regulares; y por último, el Grupo 6, como el grupo llamado la clase creativa. Aterrizando en nuestro país, la Constitución española
establece en su artículo 27 el derecho a la educación, situándose en la actualidad como obligatoria en el rango de edad que va desde los 6 a los 16 años, haciendo una especial referencia a la obligación que tienen los poderes públicos para hacer efectivo este derecho. De ahí el objetivo a alcanzar con esta comunicación, a fin de visibilizar desde un punto de vista cuantitativo cuál es la radiografía en lo que a la brecha digital se refiere de los menores españoles. Va a ser a través de los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el que permita realizar un mapeo territorial a fin de establecer cuál es la situación respecto a la brecha digital de los menores en España, a la vez que combinar otras variables que vienen a correlacionar con la posibilidad o no de disponer de recursos tecnológicos, en este caso, como son los ingresos económicos disponibles. En esta primera tabla se recoge el porcentaje de viviendas por comunidad autónoma y según ingresos económicos que disponen de recursos tecnológicos y de acceso a Internet. Según la tabla anterior, se puede indicar que, conforme los ingresos económicos aumentan, el disponer o no tanto de ordenador o de cualquier otro tipo de recurso tecnológico como de Internet en la vivienda también se incrementa. ¿Qué es la franja de ingresos económicos? Aquella que se sitúa en menos de 900 euros, la que tiene una mayor dificultad para disponer de recursos y acceso a Internet, lo que se llamaría la brecha digital. Así como que quedan fuera en el primer caso el 42% y en el segundo un 15% de los hogares, siendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las comunidades de Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Andalucía, Extremadura y País Vasco las que se sitúan por debajo de la media estatal en el parámetro de no disponer de material tecnológico en hogares con menos de 900 euros de ingreso. En la segunda tabla que se presenta se recoge el número de menores que entre 10 a 15 años, así como el porcentaje que disponen de dispositivo tecnológico y han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Sobre la tabla anterior se puede concretar que 250.000 de menores, concretamente 257.641, no ha sido usuario de ordenador en los últimos 3 meses. Asimismo, que son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma de Andalucía las que marcan un mayor porcentaje, aunque si lo vemos desde valores absolutos, Andalucía encabezaría la lista seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana, sumando entre las tres más del 50%. Y por último, que un total de 166.709 niños o niñas son los que no han utilizado Internet en los últimos 3 meses. Llegamos al apartado que he definido como para la reflexión, donde se recogen algunas series de ideas en base tanto a la parte inicial del marco teórico como a los resultados que se han podido obtener a través del Instituto Nacional de Estadística. Sí se puede decir que el actual avance de las TIC ha puesto en evidencia dos realidades sobre las que urge intervenir, como son el analfabetismo, el saber y la brecha, el poder, en el ámbito digital, ya que ambas variables hay que incorporarlas en la actualidad a las que históricamente han marcado los elementos de desigualdad y exclusión social. Por otra parte, hay que decir que la crisis de la COVID-19 ha obligado de manera sumamente rápida a una serie de modificaciones en la vida cotidiana a nivel mundial, donde el acceso a la formación y el derecho a la educación se ha visto en peligro, sobre todo en aquellos sectores de población como son los menores ante las dos variables ya comentadas con anterioridad, analfabetismo y brecha digital. Continuando con los elementos para la reflexión, indicar que esta situación se va a seguir dando aún por bastante tiempo, pero cuando pase la actual pandemia, el protagonismo del ámbito digital y la formación online seguirá jugando posiblemente un papel esencial, no solo desde la educación formal, sino también en los diferentes ámbitos de la vida diaria. Decir también que solo en España la información disponible nos indica que 250.000 de menores no ha utilizado ordenador en los últimos 3 meses, una situación que se puede identificar con dificultad para su disponibilidad en los tiempos que corren, donde el ordenador se ha convertido en un medio casi diario de utilización. Haciendo un símil, y si nos vamos unos años atrás, se podría plantear cómo la utilización de una libreta, como la utilización de un polígrafo, como la utilización de un libro. El ordenador, el elemento tecnológico, se convierte
en un instrumento más en el devenir y en la formación diaria de los menores en la actualidad. Para concluir en este apartado de reflexiones, indicar que urge un llamamiento global tras haberse cumplido 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, donde su artículo 28 indica: los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho. Por ello, en caso de que esto no se esté cumpliendo, no solo se estará incumpliendo una normativa de máximo calado e importancia, sino que a la vez se estará contribuyendo a que la brecha digital se instaure como un elemento de desigualdad para el futuro, hipotecando la vida de millones de menores en la actualidad, que no olvidemos serán los adultos del mañana. Como decía en la presentación de la comunicación, se incorpora todas las referencias bibliográficas que se han utilizado en ella, aunque no las voy a relatar para no ser pesado, y aquí quedan recogidas. Llegado aquí, a este punto, solo me queda dar las gracias al Cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia por haber tenido a bien admitir esta comunicación al Congreso y haber considerado que efectivamente podía ser de interés para todos los congresistas y, en definitiva, para todas aquellas personas que en un momento dado puedan escucharlas. Muchas gracias y seguro que nos veremos en el 5º Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia.